Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy lo que voy a traer es la conexión que tengo voy a hacer un nuevo enlace entre lo que es el arnés del conejito de Lucky que tenemos, que ya lo teníamos muy gastado, muy viejo, muy machacado también por los dientes de Lucky. Y bueno, lo que voy a hacer es hacer una versión nueva para que esté más cómoda y más segura. Y lo que voy a hacer es, aprovechando el cuerda de paracord, ya sabéis que a mí se me da este tipo de cuerda, puede ser muy útil, bastante versátil, y lo que voy a hacer es una pequeña prolongación de cuerda de paracord para unirlo con el arnés que tengo de Lucky, que este arnés os ha gustado mucho, es súper práctico para conejos. Todos vuestros comentarios han sido siempre muy positivos en el canal, y bueno, pues lo que os voy a traer para compartirlo con vosotros es el mecanismo con el que yo le enlazo a los típicos correas que tenemos para mascotas. Lo que voy a hacer es sencillamente, con cuerda de paracord, cojo los dos anclajes. Yo en este caso, ya sabéis que en este tipo de arnés para conejos voy a poner el más grande, el más pesado, en la parte de atrás, en la parte que va atrás, y el que va adelante es el pequeñín y el ligero. Y siempre uso dos anclajes porque los conejos porque lo que quiero hacer es un poco distribuir la presión en caso de que el conejo se asuste o salga corriendo y tal, pues que no le tire solamente del cuello, ¿vale? Que no le pegue un tirón en el cuello, sino que se reparta un poco la presión a la hora de tirar, ¿vale? Por si pega un tirón por si se asusta o lo que sea. Ya sabéis que los animales, hombre, son animales que son bastante resistentes, pero no dejan de ser pequeñitos. ¿Cuál es la construcción que voy a hacer? Pues la construcción que voy a hacer es la siguiente. Con una cuerda de paracord, yo he cogido un retal que me sobra, lo he cogido bastante amplio, lo voy a coger bastante amplio, porque quiero cuanto más cómoda esté mejor. Lo que vamos a hacer es, primero en el de la cabeza, un nudo de alondra, en el que lo pasamos directamente entre medias, si lo veis. Y ya con esto queda enganchado y queda sujeto de una manera muy fiable. Este nudo, incluso de una manera sin necesidad de ejercer mucha presión, ya va a quedar sujeto, ¿vale? Aún así, yo lo que voy a hacer luego, cuando termine de hacer la construcción, voy a darle unas puntadas de hilo por aquí para que quede fijo, porque lo que quiero es que quede todo en una posición fija. Y en el otro extremo, lo que voy a hacer es ponerle este. Y lo que voy a hacer en este caso es una maniobra muy sencilla, que es pegarlo y coserlo. Pegarlo y coserlo. Voy a empezar con el paracord. Vamos a comprobar que la medida esté bien hecha. Sí, está igualado. Así que vamos a proceder a pegarlo. Ya sabéis que el paracord se tiene que trabajar siempre con un mechero. Es un tipo de cuerda muy útil, está muy bien, vale para hacer muchísimas cosas, pero tiene el pequeño defecto que necesita para soldarla y para soldarla fuego. Es curioso, siempre hay que trabajarlo de esa manera. Entonces lo voy a pegar, y aunque estos tipos de soldaduras quedan relativamente fijas, sería insuficiente para aguantar la tralla que le puede dar un animal en su día a día. Entonces lo que voy a hacer es coserlo. Lo voy a coser por aquí, lo voy a ensamblar todo, y cuando quede totalmente compactado, lo que voy a hacer es, con este trozo de retal de cuerda de nylon, de estas típicas cuerdas de mochila, lo que voy a hacer es hacerle un cierre de este estilo. Lo que voy a hacer es empezar sencillamente para rematarlo. Esta es la parte que empiezo por uno. Voy a hacerle unas puntadas rápidas para que veáis un poco la idea de lo que voy a hacer, pero luego lo que vosotros tendréis que hacer es dedicarle más tiempo, ¿vale? Fijaros que los voy uniendo de una manera más o menos haciendo una especie de X, pero luego lo que vamos a hacer es también incluso a través de ellas. Esto lo haremos varias veces, porque lo que quiero es que esta parte quede bien segura. Luego os enseñaré cómo queda.
Fijaros, ya solo con esto ya va dando la sensación de amarre, de que hay un buen agarre. En este lado lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a coserlo, aunque tiene el nudo de alondra que es bastante fijo, lo que quiero es que no se mueva ya y lo voy a dejar cosido, ¿vale? Y por último lo que voy a hacer es cortar un trocito de estos para ponerlo aquí de remate final, un poco como un embellecedor. Os voy a cortar el vídeo sencillamente haciéndolo esto por mi cuenta, pero os voy a enseñar el remate final para que veáis cómo queda. Os voy a enseñar la parte de delante, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Y ahora lo que voy a hacer, esto ya le he pasado un poco el hilo, no sé si se nota, es imposible, pero como todo es de color negro no se ve bien. Aquí se ve un poquito mejor, quizá aquí lo podéis ver un poquito mejor, pero bueno. Sencillamente está cosido y ahora lo que voy a hacer es en el medio, en la parte del medio, lo que voy a hacer es un pequeño remate. ¿Por qué? Ahora os enseñaré por qué lo dejo así, por qué lo voy a poner así, porque es justo la parte del medio, justo esta parte es la que va a enganchar con esta parte de lo que es la correa extensible. La va a enganchar de esta manera. Y entonces lo que voy a hacer aquí es otro remate, voy a cerrarlo, voy a hacerlo pequeñito, pero lo justo para que quede bien. Así que aquí, una vez que he cogido un poquito la medida de los dos, aquí es donde los vuelvo a ensamblar con el hilo de coser. Algunos me habéis preguntado que por qué lo hago doble, por qué hago doble, porque me lo visteis en el vídeo del arnés, que también tenía doble enganche, y muchos os preguntaréis que por qué hago doble correa, que al final son 4, con 2 diríais que valdría, o incluso con una sola, y yo os lo expliqué en su momento que es parecido al motivo por el que hice 2 enganches, uno por el tema de la presión y otro por el tema de la seguridad, es decir, si se rompe una de estas cuerdas porque bien el conejo la roe o bien porque ocurre algo, siempre quedará la otra para engancharlo, y si además es doble seguridad, pues mejor todavía. O sea, es una cuestión de seguridad extrema, pero la verdad es que yo, todos los que tenéis conejos y sabéis que con los dientes hacen maravillas, y no es cuestión de confiarse en eso, no es cuestión de confiar en la suerte. El tema de que se te escape una mascota de estas es un auténtico drama, es una faena, y por eso os digo que no hay que confiarse en ese sentido, aunque nunca lo muerda, porque basta que mi coneja no es de morder el arnés. A mí me habéis comentado algunos en los comentarios que vuestros conejos os pegan tirones al arnés, lo muerden o lo que sea, pero eso no significa que ella misma, aunque la usa a diario, ella misma en su día a día, fijaros cómo de vez en cuando le pega un bocado y mirar cómo queda. Y no es un bicho que le moleste el arnés puesto, o sea, que no se queja. Lo tiene, ella sabe que sale al campo con el arnés y se lo pone perfectamente, pero quiero que veáis que aún así hay que mantener niveles de seguridad suficientes. Voy a poner aquí un remate para que quede bien embellecido y le voy a poner aquí otro remate también y os enseño cómo queda. Esto lo hago para sellar el nylon y que no se deshilache, es importante, porque este tipo de material, igual que el paracord, se deshilacha. Si no queda sellado, se deshilacha. Y es importantísimo que lo selléis con un mechero. Así que bueno, pues vamos a por el siguiente trozo. Ya está. Este es lo que me sobra, pero no os olvidéis de... ¿Ves? ¿Habéis visto cómo se deshilacha? Pues de la misma manera, esto le ocurre a esta parte. Si no la selláis, se deshilacha. Se manda a perder. Ahí. Ya está. Y con esto, lo que vamos a hacer es ponerlo así. Una vueltita así para darle contundencia y darle fuerza. Y darle un poquito de remate final. Así va a quedar. Pues vamos a por ello. El hecho de estar haciendo este ensamblaje hace que de nuevo incluso sigamos reforzando en las cuerdas de paracord en el interior.
Aquí hay que hacer un ensamblaje descuidado. Ya os digo que en este tipo de cosas yo personalmente no me las curro, no voy a un concurso, sencillamente quiero que funcionen y eso es lo que tendréis y eso vosotros enseguida lo vais a notar. Cuando queda fuerte y queda bien, ya con eso os vale. Para que veáis cómo queda, cuál es la idea que normalmente busco. Y bueno, si os está interesando, si os interesa hacer el arnés, también que sepáis que tengo un vídeo en el canal donde se ve perfectamente dónde está ese arnés y cuál es la funcionalidad de que sea doble. Y bueno, pues aquí os voy a enseñar a nuestra modelo. Ya veis que tengo aquí, sí, ya te cuco, es que esta siempre quiere que la cuquen. Ya veis que tiene el arnés puesto, el doble, y tiene esto, y sencillamente quiero que veáis cómo queda. Le enganchamos el primero, el ligero por ahí, le enganchamos el segundo por ahí, y ya queda bien enganchado el arnés. Espera, quédatela aquí. Y veis, no pega un tirón doble, no pega un tirón de los dos lados, pero le queda suficiente. Bueno, pues con esto ya esto es lo que os quería enseñar, cómo queda. Y nada, espero que os sea útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.